Bueno, vamos a comenzar la jornada con esta ponencia centrada en lo que son los y las influencers de la salud, tratando de abordarlo desde una perspectiva específica de género. Fijaros, como he comentado al principio, un poco de pasada, eh, hablar de estos influencers de la salud en las redes sociales tiene un valor fundamental en nuestra sociedad tecnológica actual, porque estas personas son influencers en cuanto que influyen en la gente joven y no tan joven a la hora de generar significados específicos sobre la salud. La salud la queremos entender desde una perspectiva amplia en este seminario y se centra en todas aquellas conductas orientadas a aprender sobre la salud, a contribuir al bienestar y a la mejora de esta salud en la población como un bien social, es decir, como algo que debe estar al alcance de todos y de todas las personas, independientemente de las circunstancias y contextos sociales en los que vivan. Entonces vamos a hablar de alimentación, de ejercicio físico, de bienestar psicológico, pero también queremos destacar cómo todos estos mensajes de las personas influencers de la salud, en concreto en redes sociales, inciden en la construcción de las identidades de la gente joven. Es decir, construyen subjetividades, construyen formas de ser, de estar en el mundo y construyen también las identidades desde un punto de vista de género. Porque estos influencers de la salud promocionan de alguna manera transmiten unos mensajes de feminidad, de masculinidad, en todos los mensajes y las ideas que transmiten, de tal manera que desde una perspectiva de género no son mensajes neutros, no son verdades absolutas, sino que están de alguna manera construidas socialmente y esto va a influir de una manera importante en esa construcción de las identidades de género de la gente joven. Entonces, estas pedagogías públicas digitales que se transmiten a través de las redes sociales, creemos que es importante saber cómo reflexionar y cómo analizarlas desde una perspectiva de la educación de la salud dentro del ámbito escolar. Es decir, porque lo que hemos visto es que de alguna manera lo que se enseña en los centros educativos sobre la salud, el cuerpo, el ejercicio físico, circula de alguna manera de forma paralela en relación a lo que se aprende en esos contextos o entornos sociales online en los que la gente joven pasa horas diariamente. Entonces, de alguna manera, desde el ámbito educativo formal tenemos que plantearnos nosotras como formadores de formadores y formadoras y el profesorado que da clase en educación primaria y en educación secundaria, pues cómo abordar bueno, pues ese conocimiento y cómo hacer para dejar que sea un conocimiento que se construye en paralelo, porque de alguna manera compite e incluso adquiere más importancia que lo que podamos enseñar de una manera formal en el currículum escolar. Entonces, planteamos que de alguna manera lo tendremos que rearticular, reflexionar, repensar desde el ámbito educativo, pues para que adquiera sentido y le podamos dar un enfoque pedagógico de alguna forma. Entonces, fijaros, ¿por qué abordar una perspectiva de género para entender este contenido de la salud en las redes sociales y en estas pedagogías de los y las influencers? Pues porque es importante, perdón, porque es importante ver qué significados, qué verdades construyen, cómo se comercializan y a qué fines sirven todos estos mensajes que se transmiten por redes sociales, qué problemáticas generan, porque evidentemente estos mensajes y estas verdades que se construyen como absolutas generan una serie de problemáticas porque también hay una serie de intereses ocultos. Nosotros planteamos la necesidad de buscar alternativas a esas verdades y plantear qué es lo que podemos hacer desde el ámbito escolar específicamente.
En realidad lo que estamos planteando en este seminario es que no existe una dicotomía buena o mala, es decir, por ejemplo, las fitness influencers, sabemos que durante el periodo de la pandemia pues, ha habido mucha gente que ha sido, bueno, pues como él o la instructor fitness que ha utilizado mucha gente para hacer ejercicio físico y mantenerse físicamente activa o activo durante el tiempo de confinamiento. Y en ese sentido, pues han podido tener un valor positivo, ¿no? Pero nosotros lo que planteamos es que más allá de lo que son los mensajes que transmiten sobre salud, es decir, o conductas saludables, sobre ejercicio físico, sobre alimentación, eh, sobre bienestar psicológico, pues más allá de los mensajes específicos que transmiten, que pueden tener bueno, pues cierta utilidad o cierta parte de verdad, pues lo que nos planteamos es que se transmiten a la vez una serie de mensajes ocultos que nosotros es lo que de alguna manera queremos visibilizar y cuestionar. Queremos de alguna manera buscar alternativas que apoyen una mayor conciencia personal, es decir, una mayor conciencia de nosotros mismos como sujetos y personas que somos activas en las redes sociales y que tenemos también agencia para poder posicionarnos ante estos mensajes. También planteamos una comprensión crítica frente a enfoques instrumentales y de recetas que son lo que mayormente podemos encontrar en estas redes sociales. Es decir, hay un enfoque de instrumentalización de la conducta saludable, ¿no? Que se hace para conseguir un objetivo que está vinculado normalmente con fines comerciales, pero que tratan de permanecer de algún modo ocultos. Planteamos también un concepto de salud integral, holístico, y cómo promover una gama más amplia de experiencias de aprendizaje de la salud, que sea una salud no solamente física, sino una salud en la que los afectos y el cómo la persona se vivencia a sí misma tenga una relevancia. Y también planteamos alternativas que de alguna manera promuevan una igualdad de oportunidades, en el sentido que tenemos que tener en cuenta los contextos y las diferencias personales que pueden existir y cómo esos contextos generan desigualdades que en estas tecnologías digitales permanecen ocultos y que nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad de visibilizar y de considerar de algún modo. Fijaros, lo que vamos a ver es un análisis específico de qué es lo que aprenden las chicas jóvenes a través de las redes sociales, y me voy a centrar en lo que es el ámbito del fitness, que es específicamente el ámbito de la salud que yo he trabajado en concreto. No obstante, aunque lo que voy a presentar a continuación está centrado en el ámbito del fitness, hemos de tener en cuenta que estas personas influencers del ejercicio físico no solamente transmiten mensajes sobre ejercicio físico, sino que también transmiten mensajes sobre alimentación, sobre psicología positiva, sobre cómo arreglarse el pelo, es decir, que son unas verdaderas influencers que indican mandatos sobre la vida, ¿no? Sobre cómo tienes que vivir la vida de alguna forma. Vamos a ver también cómo lo que aprenden en redes sociales compite de alguna manera con esos aprendizajes escolares, y voy a tratar de avanzar ahí bueno, pues en unas líneas que avanzan en esa dirección. Y por último, qué acciones podríamos desarrollar como profesorado, ¿no? Para abordar esta cuestión. Me voy a centrar específicamente en esta investigación sobre fitness influencer, en la que trabajé con 37 chicas jóvenes en 3 institutos de la Comunidad de Madrid, y también en un estudio de caso que hice sobre una fitness influencer que quizá la mayoría conozcáis, que es Patri Jordan. Y bueno, he publicado varios trabajos en algunas revistas que veis ahí en la pantalla, por si tenéis interés en saber algo más.
Específicamente me voy a centrar en un tipo particular de contenido que se conoce popularmente como el fenómeno Fishpiration que es la abreviatura de inspiración para estar fitness. Esta tendencia promueve el ejercicio físico y la adopción de estilos de vida saludables dentro de una filosofía general de pensamiento positivo y empoderamiento personal. Entonces, básicamente se aparecen en estas redes sociales imágenes muy estereotipadas desde un punto de vista de género, mujeres delgadas y tonificadas y hombres musculosos, básicamente. También observamos cómo se promueve una cosificación sexual, sobre todo del cuerpo de las mujeres, una cosificación sexual que incluso las propias influencers promueven y utilizan como una estrategia de promoción de su propia marca personal. Y básicamente el ejercicio físico se promueve como una conducta para mejorar el atractivo físico, es decir, para tonificar o ganar músculo y para perder peso. Uno de los aspectos claves por los que esta tendencia ha adquirido mucha relevancia y en general toda la corriente de ejercicio físico en redes sociales es porque se vincula con la idea de salud, es decir, con una idea de no se plantea tanto por la estética, sino para conseguir estar más sanos y más sanas. Y se presenta como la alternativa saludable al fenómeno Fishpiration, que se criticaba porque promovía de alguna manera conductas propias de los desórdenes alimentarios. Sin embargo, hay investigaciones que señalan que hay un solapamiento entre la corriente Fishpiration y la corriente Fishpiration, porque el tipo de mensajes y el tipo de imágenes son ciertamente muy parecidas, ¿no? Con lo cual utilizan esta idea de la salud pues para bueno, pues, hacer sus mensajes más influyentes. Junto a estas imágenes también aparecen mensajes inspiradores que abogan por la fuerza, por el esfuerzo personal, el empoderamiento y de alguna manera estas citas se constituyen a través de lo que es un discurso de saludismo que promociona de alguna manera la idea de que la salud es una responsabilidad individual, es decir, que si cada persona se esfuerza lo suficiente puede conseguir lo que se propone. Y esto entronca muy bien con la idea de ciudadano neoliberal que actualmente está en boga, ¿no? Desde un punto de vista de género y dentro de la cultura de la imagen en la que vivimos, este fenómeno Fishpiration podría considerarse como una pedagogía posfeminista. Esto quiere decir que entronca precisamente con la cultura posfeminista que Rosalind Gill, hay unos trabajos fantásticos sobre esta autora que sitúan muy bien específicamente lo que es el posfeminismo entendido como sensibilidad cultural, es decir, se refiere a aquellas condiciones culturales distintivas de las sociedades contemporáneas y occidentales que definen lo que son las relaciones de género de una manera contradictoria, pero a través de una serie de características que es posible identificar de algún modo. Esas características podéis leerlas en esta presentación, básicamente resaltan el significado del cuerpo y la relevancia del cuerpo para medir la valía de las mujeres y de su feminidad, la elección y el empoderamiento como una idea que promueve esos modos de subjetividad empresarial, es decir, de entenderse a una persona como agente, como una persona autónoma que tiene responsabilidad de sí misma como si fuera una empresa y como tal tiene que proponerse objetivos y un camino concreto de acciones a desarrollar y a conseguir para estar saludable. Se promueve también la transformación no solo corporal, sino también la transformación psicológica. Y aquí, por ejemplo, se promueve este trabajo de la propia psicología individual y
y del propio empoderamiento personal, lo cual podría ser aparentemente muy interesante y positivo, pero es una demanda más que se nos hace desde las culturas posfeministas, sobre todo a las mujeres, y que de alguna manera promueven la necesidad de estar siempre positivas, de tener confianza en que si te lo propones puedes lograr lo que te propongas. Y de alguna manera este empoderamiento personal deshace el feminismo como movimiento colectivo porque empodera a la persona o a la mujer individualmente, reemplazando de alguna manera lo social o lo político por ese yo individualista empoderado, lo cual para lo que es el avance de todas las mujeres y para el logro de la justicia social, pues es bastante preocupante porque contribuye a deshacer el feminismo. Y por último destaca la vigilancia, en el cual se señala cómo las mujeres están particularmente expuestas a la observación, al escrutinio, a la regulación de sus propios cuerpos en un proceso interminable a conseguir esta idea de perfección. ¿Qué aprenden las chicas jóvenes de las fitness influencers? Pues os voy a ir poniendo algunos aprendizajes y datos concretos. Aprenden, por ejemplo, sobre el cuerpo femenino perfecto. El cuerpo femenino perfecto que ellas señalan que es lo que ves en Instagram. Y señalan que es un cuerpo ideal, pero que a la vez tiene que estar delgado, pero a la vez tiene que tener un buen trasero, tiene que tener mucho pecho, con lo cual de alguna manera es un ideal corporal contradictorio. Y por eso de alguna manera las chicas jóvenes señalan que todo el mundo quiere perder peso, hacer deporte. Sin embargo, en ese hacer deporte, en ese hacer ejercicio físico, esta idea de desarrollo muscular libre, por así decirlo, de que cada uno desarrolle el cuerpo que quiera a través del ejercicio físico, está restringido por unas normas de los límites de la musculatura aceptable que no sabemos exactamente dónde está, porque ese límite de lo que es un músculo tonificado femenino atractivo y un músculo excesivo masculino, pues es también una construcción artificial, pero ellas tienen claro que tienen como referente a las influencers como modelo a seguir. En esta idea del cuerpo femenino perfecto, el ejercicio físico juega un papel fundamental, ¿no? para conseguir esta idea de perfección. Las chicas jóvenes llegan a estos contenidos de ejercicio físico a veces porque les aparece a través de una forma automática cuando ellas buscan un contenido cualquiera, pues directamente los propios algoritmos van a hacer que aparezcan determinados contenidos vinculados a ejercicio físico que inicialmente las chicas no buscan. De hecho, quería comentar que yo empecé a estudiar esta temática porque me empezaron a aparecer contenidos de ejercicio físico a medida que yo cada vez pulsaba más sobre esos mensajes específicos, sin yo ser muy consciente inicialmente de cómo funcionaban esta idea de los algoritmos, que son bastante peligrosas en el sentido en que las propias tecnologías, y de esto sabe mucho más mi colega Ángel Gordo, que va a hablar después, estas tecnologías de alguna manera sesgan la visión hacia un determinado tipo de contenidos y que van parcelando los intereses y los modelos corporales, en este caso, que te van a aparecer, ¿no? No te ofrece una diversidad de mensajes, sino que de alguna manera te va sesgando tu propia visión, ¿no? Y ellas también lo ven muy vinculado, las chicas jóvenes aprenden sobre esto vinculado a la cultura de las celebrities, es decir, las modelos y las actrices que también suben vídeos en gimnasios haciendo ejercicios, cómo deberían hacerse. Y evidentemente este contenido de ejercicio físico, de estar en forma, pues es otra marca personal que modelos y actrices
utilizan, ¿no?, para autopromocionarse. Igualmente las influencers, que se caracterizan fundamentalmente porque tienen muchas personas que las siguen y generan una comunidad a la que pueden influir, pues estas influencers también suben un montón de rutinas de ejercicio físico y este tipo de contenidos. Y es interesante señalar cómo este mundo de las influencers y las celebrities de alguna manera se retroalimenta y se desdibuja, ¿no? Porque bueno, pues las influencers se convierten en celebrities, las celebrities a la vez en influencers por la relevancia que tienen las redes sociales en el manejo de, bueno, en la creación de toda esta cultura que influye de alguna manera en la gente joven. A la vez, el ejercicio físico se concibe como un trabajo estético. Esto quiere decir que la actividad física no se concibe como algo que haya que disfrutar o que se hace para el bienestar personal, sino que es algo que hay que trabajar, y no solo un día, sino todos los días o bastantes días a la semana, como decía esta entrevistada. Entonces se conceptualiza que esta labor estética implica una planificación, un trabajo constante, una disciplina, es decir, como si fuera un trabajo. En este sentido, estos aprendizajes fitness en realidad significan que se han intensificado las presiones corporales. No obstante, como he señalado antes, se articula que merece la pena hacerlo porque es un esfuerzo saludable. Pero cuando empiezas a analizar este mundo de las fitness influencers, se observa cómo este mensaje de es por tu salud, pero es para tener un buen cuerpo, aparecen constantemente desdibujado, ¿no? Porque en realidad lo que les ayuda a promocionar su marca y su razón de ser son esta idea de querer transformar y cambiar el cuerpo. En este sentido, el cuerpo perfecto se vive de una manera diferente en función de las chicas. Es decir, por ejemplo, tenemos aquí como las jóvenes conversaban y se sentían motivadas para hacer ejercicio físico, para parecer y llegar a estar así, pero también hay gente joven que dice, es que es muy deprimente, ¿no? Porque te venden esta idea del cuerpo perfecto y no todo el mundo lo puede conseguir, ¿no? Y hablaban un poco de esta idea de que la falta de confianza o el ser una niña gordita, pues de alguna manera estaban vinculados y te dificultaba esta tarea de motivarte para hacer ejercicio físico para llegar a tener este cuerpo. Fijaros que la idea de transformar no solo el cuerpo, sino la mente es una de las claves de estas fitness influencers. Es decir, se utiliza la idea de que el cambio de la transformación de la apariencia física te va a suponer un cambio radical en tu vida y vas a ser mucho más feliz y te vas a sentir mucho mejor. Y se rearticula esta cuestión, esta idea de transformación con la idea de agencia y de elegirlo. Es decir, que es simplemente cuestión de que te lo propongas suficiente, de que no busques excusas y de que te pongas a trabajar ya para conseguir ese cambio, ¿no? Y sí que señalan que de alguna manera es un trabajo duro, aunque otras veces en esta idea de las contradicciones propias del posfeminismo dicen que es sencillo, que cualquiera puede lograrlo y que es cuestión de confianza, es decir, de tener la suficiente capacidad personal, de tener la psicología apropiada para proponerte estos cambios. Y de alguna manera la confianza o la falta de confianza se está articulando en estas culturas porfeministas como una cuestión que depende estrictamente de la persona individual. Es decir, se ocultan todas las desigualdades
estructurales que pueda tener la gente, pues de horarios de trabajo, de responsabilidades personales, de dificultades materiales, de dinero para comprar determinados productos y alimentos. Es decir, todos esas desigualdades estructurales quedan ocultas y lo que se vende es que si tú te aceptas tal y como eres, ya puedes empezar a dar el primer paso para ese cambio. Esa idea de aceptarse como el primer paso para cambiar, de alguna manera lo que intenta hacer es que todas las personas, independientemente de su condición social, de sus dificultades, se puedan sentir motivadas y llamadas e interpeladas por estas fines influencer, ¿no? Por ejemplo, aquí Patrick Jordan señala: quiérete mucho y asegúrate de sonreír ante las adversidades y no regresar más al lugar que te hizo una persona triste e insegura, porque ahí no perteneces. Pero inmediatamente, fijaros cómo está promocionando su bebida probiótica, ¿no? Entonces, estas fitness influencers juegan con esta idea de trabajar con la transformación corporal y la transformación psicológica para enganchar a las personas en un proceso de continuo cambio y de auto-optimización continua que no tiene fin nunca, ¿no? Porque evidentemente viven de la idea de que nunca es suficiente, ¿no? Incluso en alguna de las publicaciones de la influencer señala: bueno, es que no es solo conseguirlo, luego hay que mantenerlo, ¿no? Y esta idea es algo que también las chicas de nuestro estudio pues tenían bastante claro, es decir, que ese trabajo no acababa nunca, sino que constantemente hay que estar siendo disciplinada, haciendo ejercicio físico. Y fijaros también cómo la idea de fracasar también se integra en este camino de transformación de alguna manera, y así, si una persona fracasa o en momentos puntuales se siente desmotivada porque no consigue el cambio, tiene la motivación o el gancho para poder bueno, volver a engancharse en estas pedagogías públicas, ¿no? Que te enseñan a optimizar continuamente tu cuerpo y tu mente. Y los fracasos se integran, por ejemplo, cuando te dicen que bueno, hay que tomártelo con calma porque los cambios llevan tiempo. Yo también fracasé, me he sentido perdida. Es decir, las influencers buscan una identificación de las personas seguidoras con sus propias vidas. Entonces, esta idea de fracasar, de sentirse perdida, perdida por no controlar mis emociones, descontrolada por no entender mis necesidades, triste, también aparecen en los relatos de la influencer, pero de una manera muy cuidadosa, espaciadas mucho en el tiempo, pero aparecen, ¿no? Y así, pues la persona que siente que ha fracasado en su vida encuentra de alguna manera, o se trata de que encuentre esa motivación para volverse a enganchar con los mensajes que transmite la influencer. También otro de los aprendizajes que se transmiten es el poder de las miradas vigilantes en Instagram y en la vida real. Y hay diferentes tipos de miradas positivas, de alabo, de alabanza, en el sentido de que hay chicas que señalan cómo otras chicas van al gimnasio para posar y enseñar y hacerse la foto. Pero una de las claves es la crítica, la crítica tanto por todo, ¿no? De si eres demasiado delgada, si eres demasiado delgada eres anorésica, si estás demasiado gorda también te critican, si estás demasiado musculosa también. Es decir, esta idea de la vigilancia y la mirada constante de los compañeros y específicamente de las chicas aparecía de una manera continua, ¿no? Y eran unas miradas que se viven online, pero también tienen un trasfondo y una transferencia a la vida offline. De alguna manera, las chicas también producen contenido en Instagram,
pero siempre que tienen un cuerpo que se parece a este cuerpo ideal, de tal manera que no todas las chicas tienen la capacidad de visibilizarse en las redes sociales de igual modo, y son las chicas que más se vivencian ellas mismas como micro celebrities, por así decirlo, que tienen eh, esa capacidad de vivir su cuerpo de una manera individualmente empoderada y como, bueno, como para obtener beneficios de los chicos, decía una de las estudiantes que entrevistábamos, para obtener likes, para sacar un beneficio. Ellas también se entran en esta idea de ser influencer, ¿no? de otras chicas. Entonces, básicamente, las culturas fitness en Instagram son sitios claves de pedagogías corporales posfeministas y, como he señalado antes, este trabajo del cuerpo se asocia con subjetividades confiadas, felices, empoderadas, saludables, pero dentro de lo que es esa tarea de conseguir el cuerpo normativo. Y, como he señalado antes también, esta idea de una persona, una mujer, empoderada individualmente sin atender a las desigualdades estructurales que viven muchas mujeres, pues de alguna manera pone en riesgo esta tarea del feminismo como acción colectiva y de búsqueda de la justicia social para todas las mujeres. ¿Cómo compiten estos aprendizajes en redes sociales con los aprendizajes escolares? Pues fijaros, yo lo que analicé fue cómo Instagram y el contenido fitness en Instagram competía con lo que es la educación física escolar. Y les preguntábamos qué consideraban más interesante, y ellas señalaban que lo que más les interesa es Instagram porque lo que quieres es tener un buen cuerpo. Y sin embargo, otros contenidos que se enseñan en educación física, como fútbol o voleibol, pues a ellas no les interesa, y además realizaban una construcción de la educación física como deportes, condición física, un espacio masculinizado. Y sin embargo, Instagram sí que te permitía desarrollar esas capacidades y aprendizajes para conseguir el cuerpo perfecto dentro de unas culturas feminizadas, ¿no? Y en cualquier caso, nosotros las conclusiones a las que llegábamos era que en ambos contextos, tanto en educación física como en Instagram, se producía una violencia simbólica, porque esa idea de tratar de conseguir el cuerpo perfecto de alguna manera sustenta el patriarcado y la subordinación de las mujeres. Y por otro lado, en la educación física, si se construye la asignatura de esta manera masculinizada, como ellas lo vivían, pues de alguna manera posiciona a las chicas como inferiores en la asignatura, y de hecho muchas de ellas no se sentían para nada implicadas con lo que la asignatura les pudiera ofrecer, ¿no? De hecho, ellas señalaban que confiaban mucho en el contenido de las fitness influencers y prestaban sobre todo atención al número de likes y al número de followers. Entonces, lo que es viral, lo que es de moda, lo que tiene millones de seguidores y a lo mejor me está mintiendo y a lo mejor me está perjudicando, pero es realmente lo que sí me creo, ¿no? Como decía y explicaba esta estudiante de secundaria. Entonces, esta idea de las comunidades fitness y de cómo estas fitness influencers construyen estos mensajes y el número de likes y followers es algo que tiene mucha relevancia para las jóvenes a la hora de seleccionar qué contenidos son los que elijo para seguir y para hacer, ¿no? Y aunque ellas tratan de ser críticas, admiten que realmente es a lo que prestan atención, lo cual es bastante llamativo y preocupante. Ellas también señalaban que es importante ver a la gente haciendo los ejercicios, que suban ese ejercicio que hacen con frecuencia, que compartan lo que comen, es decir, que hagan que transmitan a través de redes sociales lo que es su día a día, ¿no? Lo que es su cotidianidad, de alguna manera. Y uno de los rasgos
de esta confianza en el contenido de las fitness influencer es esta idea de cercanía y de ser auténticas, es decir, el hecho de que la influencer se construya como no una persona alejada, no una persona perfecta, sino es una chica normal como nosotras, ¿no? Y por ejemplo, a esta fitness influencer, a Patrick Jordan, a pesar de todo el entramado comercial, ¿no?, que hay detrás, las chicas jóvenes la perciben como que es una chica normal como nosotras, ¿no? Y ahí, de alguna manera, en ese manejo de la cercanía y de esos afectos de ser auténtica, de que trata de mostrarse como mi mejor amiga o mi hermana mayor, que me habla con un tono cercano, pues en toda esa idea radica la mayor parte de su éxito. Fijaros que esta influencer, aquí veis, ¿no?, la idea de empieza hoy tu cambio y bueno, y todo si veis las diferentes redes sociales que maneja, esa es la narrativa eh, que articula todo su mensaje junto con su ya famoso yo puedo con todo, ¿no?, que es bastante significativo. Pero fijaros cómo ella, una de las estrategias que utiliza es utilizar las historias de la gente corriente que son como tú y que ha conseguido el cambio. Es decir, no es que yo te lo cuente, no es que yo te lo trate de vender, sino que, mira, estas personas han seguido mi programa de ejercicio físico y aquí van a contar su realidad, ¿no? Y constantemente invitan a las seguidoras a compartir qué es lo que hacen, a compartir cómo han hecho el reto, a compartir su día a día, porque es una manera de alimentar la comunidad y alimentar esta comunidad de iguales, ¿no?, que están en este camino y en este trabajo constante que la influencer promueve. Fijaros también cómo, aunque es una influencer del fitness, os comentaba al principio que utilizan, bueno, pues todo lo que es la psicología positiva, ¿no?, que en determinados momentos o para determinados contextos podría ser interesante, pero fijaros que ella lo articula dentro de esta idea de que tenemos toda la responsabilidad en conseguir y en estar sanos, en tener esa mentalidad positiva, independientemente de qué condiciones estemos viviendo o qué dificultades estemos atravesando. Yo creo que esto es bastante peligroso y que responde a este imperativo neoliberal de mejora continua, de responsabilización individual de los sujetos sin tener en cuenta las desigualdades estructurales en las que vive mucha gente, ¿no? Entonces, ella promociona sus podcasts, promociona también alimentación, ideas de maquillaje, de peinado, de uñas, es decir, no es un trabajo que se centre solo en el ámbito del fitness, sino que te da también ideas prácticas para multitud de áreas de la vida, de tal manera que se pueden entender como un manual de vida posfeminista, ¿no? Es lo que yo diría que podría leerse en esta influencer. Como profesorado, ¿qué podemos hacer? Y ya voy a ir terminando. Pues básicamente analizar por qué y cómo el ámbito educativo puede contribuir a y beneficiarse de lo que es la competencia digital. Fijaros que la competencia digital se ha hablado de que bueno, a nivel nacional y a nivel europeo hay un acuerdo de lo que es que marca el marco de referencia de la competencia digital docente, pero a nosotros nos gusta más hablar de esta idea de que no es tanto una competencia digital individual, sino que es diríamos un modo de alfabetización, pero que se tiene que hacer de una manera crítica, teniendo en cuenta esos condicionantes y esas desigualdades estructurales en las que vivimos las personas y que también las tecnologías digitales contribuyen a estructurar, ¿no? Porque si lo centramos simplemente como una competencia digital individual, de alguna manera estamos
reproduciendo el mismo mensaje que tratamos de cambiar, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues hay competencias, ¿no?, que pueden ser a un nivel formal un punto de partida, ¿no?, para decir, bueno, pues en los centros escolares existe una normativa de referencia que nos puede orientar hacia la necesidad de dar respuesta a estas pedagogías públicas digitales como las que transmiten las fitness influencers. También existe como aprendizaje que debe adquirir la gente joven la competencia digital, y fijaros que en la propia definición viene la necesidad de usarlo de una manera crítica y hace referencia al aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad. Entonces, esta idea de competencia digital crítica, teniendo en cuenta la multitud de agentes sociales que intervienen y los intereses ocultos y no tan ocultos, ¿no?, sino intereses comerciales y de las propias empresas de tecnologías digitales, pues de alguna manera tenemos que bueno, tener en cuenta toda esa ecología digital, de lo digital. Por ejemplo, dentro del propio currículum de educación física también hay estándares de aprendizaje que podrían servir para justificar bueno, pues planteamientos curriculares orientados a ese análisis crítico de las tecnologías digitales. También creemos que en la educación escolar se debe ayudar al alumnado a trabajar de forma crítica todos estos aprendizajes para ayudarles a negociar sus identidades y a desarrollar un aprendizaje sobre uno mismo que sea contextualizado en el propio contexto vital y personal. Uno de los aspectos que estamos abordando es desarrollar un enfoque centrado en las relaciones, es decir, no tanto en entender las tecnologías digitales como algo que está ahí y es independiente del sujeto, sino que nosotros, las personas, interactuamos con esas tecnologías y que también en esas tecnologías pues, influyen los padres, las propias empresas, los datos de lo digital, a dónde van, quién hace uso de ellos, quién se beneficia, es decir, sería como un completo ecosistema de relaciones y aprendizajes que sitúan la salud y el desarrollo del pensamiento crítico como un proceso, porque evidentemente son procesos que se realizan en todas esas interacciones que hacen las personas con las tecnologías digitales, con otras personas y en diferentes contextos, y en los que interaccionan también factores estructurales, institucionales, aparte de los sociales e individuales que he nombrado. Y es importante tener en cuenta no solo en la conducta de salud, no solo el pensamiento crítico, sino también las dimensiones sensoriales, lo afectivo, lo corporal y cómo incide todo esto en esos aprendizajes. Y en este sentido, quería señalaros que estamos desarrollando un proyecto al que os invito a participar, si sois profesores de educación física en educación física, que trata específicamente de trabajar la perspectiva crítica entendiéndola desde este enfoque relacional. Entonces, bueno, pues si hay alguien que esté interesado o interesada, pues me podéis escribir, estaremos encantados de que participéis. Fijaros también la idea vinculada con esto anterior de trabajar el cuerpo comunicativo y la idea de movilizar los afectos y las emociones entendidas como ese placer del movimiento, el escuchar al propio cuerpo, entender esas conexiones con las demás personas, es decir, trabajar también desde un enfoque crítico vivenciado, ¿no? que te mueva realmente a plantearte qué es lo que estás aprendiendo y por qué lo aprendes y qué deseo hay, qué hay detrás de ese deseo de querer ser como las fitness influencers, porque esto es algo que nos llamaba especialmente la atención, es decir, que la gente joven articulaba perfectamente la crítica a esos cuerpos perfectos, a los intereses que pudiera haber detrás. Había algunas chicas que hablaban incluso de que esto se debía al patriarcado, pero aún así yo quiero ser como las influencers, ¿no? Entonces hay que movilizar la crítica
desde otro sitio, porque el solo pensar sobre ello y el tener clara cognitivamente y reflexivamente la crítica, creemos que no es suficiente. Y en este sentido, actividades corporales, metodologías creativas, participativas, pensamos que pueden ser interesantes para ayudar a abrir esas otras posibilidades de pensar sobre las tecnologías digitales. También la gente joven tiene que ser consciente de su poder como productor de contenido en redes sociales a través de enfoques activistas, y en este sentido, bueno, pues Marta Arévalo y Ana Hernández Gándara os van a hacer una propuesta práctica muy interesante para trabajar desde este enfoque. Y bueno, sí, señalaos también que os había traído ideas, ¿no? A un par de ideas, por ejemplo, ayudar a la gente joven a, bueno, qué influencers seguís, qué se aprende, pero centrarnos en analizar los enfoques ocultos. Por ejemplo, pues analizar qué mensajes se envían, cómo hacen sentir esos mensajes a chicas, a chicos, y luego esta idea de corporalizar todo eso que aparece ahí, y esta idea de crear los mensajes alternativos, o por ejemplo pensar en una persona imaginaria y bueno, cómo situar a esa persona imaginaria en este contexto de redes sociales y en los diferentes afectos que se pueden generar en función de los likes. Bueno, pues esta idea de transformación, ¿no? Analizarla también con la gente joven. Y bueno, ya para terminar, eso, señalar esta idea de la aproximación crítica, de dar voces a los estudiantes, de trabajar desde enfoques creativos que abran nuevas posibilidades. Aquí tenéis la web del proyecto DigiHealth PE, que es el que he desarrollado con las personas investigadoras extranjeras que van a participar en la tercera jornada. Y bueno, si estáis interesados o interesadas en participar en el próximo seminario, que va a ser en noviembre, pues me podéis escribir y estaremos encantadas de que participéis. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Creo que he cumplido el tiempo, he pasado unos 3-4 minutos y bueno, yo creo que si hay preguntas... Muchas gracias, María José. Te hago yo ahora como la réplica un poco para acompañarte y comentarte. Como ha comentado María José, si ahora alguien de los asistentes quiere formular alguna pregunta, tenemos el espacio propio, tanto el chat como el espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, podemos aprovechar estos minutillos para comentarlas. De momento, bueno, hay una pregunta, pero de logística, si las presentaciones se van a grabar. Se van a grabar, pero no estamos en streaming. Entonces, posteriormente, a través de la plataforma de la Fundación Complutense, pues se podrán ver estas ponencias, estas conferencias. Bueno, pues animamos por el chat a ver si alguien se anima a participar. A ver, María José, yo no sé si tú estás leyendo ahora mismo las preguntas en el chat de preguntas, que a lo mejor también te resulta más sencillo entenderla. Por aquí la pregunta es, ¿no cree que la educación se olvidó de formar almas 90, 60, 90 y se quedó en el materialismo? No puedo leer. Ah, sí. Ahí, sí. Sí. La verdad es que, a ver, lo que tenemos que entender de alguna manera es que también el ámbito educativo está dentro de este contexto neoliberal y, por ejemplo, el propio concepto de competencias, ¿no? Y de cómo se está articulando el propio currículum con los estándares de aprendizaje y dar un currículum cada vez más cerrado al profesorado, pues encaja perfectamente dentro de esta ideología neoliberal que también atraviesa los centros escolares, los centros universitarios y evidentemente
esta idea de formar almas, ¿no? o de dar a las personas herramientas críticas para negociar y resistirse a esas presiones sociales, ¿no? que nos hacen ser ciudadanos responsables trabajando todo el rato para ser mejores ciudadanos y ser mejores estudiantes, tener mejor salud, pero porque de alguna manera los poderes públicos de esta manera se quitan responsabilidades, ¿no? Y esta idea de justicia social se desdibuja porque se pone el peso en el individuo, cuando evidentemente no todos tenemos los mismos recursos para acceder a los mismos bienes, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito de la alimentación es un ejemplo muy, o sea, muy llamativo, ¿no? Si vamos a hacer la compra de productos saludables, nos cuesta muchísimo más dinero que hacer una elección de comida basura. Y eso es una desigualdad social y una realidad que está ahí. Entonces es evidente que la gente pobre, aparte de otras cuestiones relativas a la formación que se les podría dar y al acceso a todos esos recursos formativos vinculados a la alimentación, al final también tiene un peso muy relevante el dinero del que dispones para acceder a esos servicios. Igual pasa con poder acceder al gimnasio o poder hacer que los niños se apunten a actividades deportivas extraescolares que la mayoría cuestan dinero. Entonces decimos, bueno, es cuestión de que te lo propongas, de que te esfuerces lo suficiente, pero no es verdad, no nos tenemos que esforzar igual todas las personas, porque no todos partimos de la misma realidad. Sin embargo, desde las redes sociales y en general desde todas las tecnologías de la salud, se construyen las personas como estas ideas, como algo neutro, ¿no? Que todo el mundo puede conseguir y que está ahí como una verdad por la que hay que trabajar, ¿no? Y eso, de alguna manera, este enfoque crítico es lo que tratamos de visibilizar.